Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Luz en las tinieblas. Primera de Juan 1, del 1 al 10. Al iniciar el devocional en este nuevo año, debemos hacer una pausa para dar gracias a Dios por un nuevo año que se inicia y desear que tu nombre y el de tus familiares esté escrito en el libro de la vida. Ese es nuestro mayor deseo para ti y los tuyos en este año. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma en el infierno? Hoy iniciamos el estudio del libro de Primera de Juan. Las cartas del apóstol Juan, al igual que el libro de San Juan, cuando inicia diciendo: en el principio era el Verbo. Juan se remonta a un tiempo antes de la creación. Él habla de lo que existió algo antes del inicio de los tiempos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es inclusive antes de Génesis. Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan está hablando de un tiempo que sucedió antes del principio. Y en Juan, primera de Juan, capítulo 1, él lo presenta también de esta manera al decirnos: lo que era desde el principio. ¿Entendió? Él dice: en el principio había algo que ya era. Entonces, ese es el tiempo de la eternidad donde existía Dios, que nosotros los humanos no lo entendemos porque ni siquiera la nada existía, porque la nada es algo, porque si existe entonces es algo. Y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de Dios. Así que él le llama el Verbo de Dios a alguien que existió desde antes de la eternidad, pero que fue alguien que él vio, que tocó y que palpó. El verso 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan es muy profundo. Él a Jesús le llama la vida y luego le llama la vida eterna. Y dice: Él estaba con el Padre y se nos manifestó. El verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que el propósito de esta carta de Juan dice, para que tengan comunión con nosotros, así como nosotros tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para entender lo que él está diciendo aquí, la palabra comunión viene del griego koinos, que significa común, tener las cosas juntas, tener acceso a cosas en común. Y cuando él dice que él tiene una comunión con Dios y con Jesús, usted debe entender lo que él está diciendo, porque una cosa es decir que usted tiene comunión con su esposa o su hijo, pero otra cosa es decir que usted tiene comunión con el presidente de los Estados Unidos, por decir de esta manera. Y Juan está diciendo que uno puede tener comunión con Dios. Jesús en Juan 17 dijo lo mismo, dijo que sean unos. Dice el verso 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Ahorita yo le hablaba del autoengaño, que Satanás le ha hecho creer eso en la mente del hombre, una percepción errónea de sí mismo, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice que Dios es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla. Aquí no hay espacio para lo tibio. Juan dice, o uno anda en la verdad o uno anda en la mentira. No hay punto medio. Y él dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, es imposible que uno se llame cristiano, que tenga comunión con Dios y que practique la mentira, o que ande en tinieblas. Y andar en tinieblas no se refiere a un pecado aislado que uno pueda tener y del cual se arrepiente, sino una práctica, porque aquí cuando habla de andar en tinieblas, habla de una práctica continua. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí hay algo más que se implica. Dice que si tenemos comunión con Él, si andamos en luz, también tenemos comunión los unos con los otros. En otras palabras, cuando dos cristianos o dos personas andan con Dios, también esas dos personas se entienden y andan en comunión. Cuando los esposos andan cerca de Dios, andan en la luz de Cristo, entonces esos dos esposos están en comunión. Si los dos dicen que son cristianos y no hay comunión, uno de los dos está mintiendo o los dos están mintiendo. ¿Qué le parece? Si tú dices que ama a Dios y aborrece a tu hermano, entonces tú estás mintiendo. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Y continúa diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Según la iglesia tradicional, uno tenía que ir a un confesionario a confesar su pecado. Y yo me pregunto, ¿y toda aquella gente que no le daba tiempo, o que no podían o no sabían, o no tenían la facilidad de ir donde un confesionario a confesar qué pasaba con ellos? ¿Qué pasa con los pecados no conocidos, pero que como quiera lo cometemos? Y que nosotros pensamos que no es nada y que es pecado, y son pecados y nunca lo confesamos. Así que confesar, más que la confesión per se, cuando reconocemos que hemos faltado a Dios y nos humillamos y venimos delante de Dios y le decimos, Señor, perdóname, eso es una confesión de pecado. Y eso abre la puerta para el perdón. Y por eso dice la Biblia, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude a andar en comunión, a tener las cosas como en la mente de Cristo, la palabra, el corazón, ver a través de los ojos de Él. Y que un día, cuando seamos llamados a su presencia, podamos alabarle, podamos darle gracias. No esperar estar allá, sino desde ahora la Biblia dice que podemos vivir esa comunión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les recordamos que iniciamos el ayuno de Daniel y que se envió un link por los grupos para que las personas vayan indicando los días que se comprometen con el ayuno, con la oración. Este tiempo lo estamos dedicando para buscar el rostro de Dios, para prepararnos para hacer luz, para hacer sal en esta tierra, para servir, para alcanzar a otros, para cumplir con el mandato que Dios nos ha dado en Isaías 61, que dice, me ungió Jehová para sanar, para predicar y para libertar. Quiera Dios que tú también seas un instrumento para llevar a otros la luz del Evangelio. Dios te bendiga. Dios